¿Cuántas veces te has autodiagnosticado revisando los Reels de Instagram o TikTok? Si esto te pasa, pues entonces este capítulo de podcast es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este capítulo de Conversando con el Elefante con nosotros, donde vamos a platicar sobre algunos de los temas de psicología de una manera bastante casual, bastante agradable, pero también vamos a intentarlo hacer de una manera tanto profesional, si lo puedo decir de alguna manera, pero digerible. Es decir, la intención justamente es que no te creas todo lo que está allá afuera con estos falsos gurús de la salud mental y demás que justamente vamos a hablar el día de hoy. Justo el día de hoy vamos a hablar de todas estas personas que se la pasan en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, diagnosticando gente, diciendo, si tú tienes este problema, pues entonces déjame decirte que tienes depresión. Si tú tienes estos temas, entonces tienes déficit de atención. Si tú tienes este problema con tu pareja, pues entonces tienes un estilo de apego evitativo. Porque, ojo, esto está generando y creando demasiados problemas en la gente y demasiados problemas en las parejas, de hecho. Justamente. De hecho, yo lo planteo. ¿Cuántos pacientes nos llegan a cada rato? Es que tengo esto porque lo vi en TikTok. Ahorita TikTok se está volviendo, o el mayor diagnosticador en ese sentido de justamente lo vi ahí porque lo señalaron y todo coincidió. Sí. Incluso ya ni siquiera de TikTok, o sea, lo leí o me comentaron y me preguntaron por 2, 3 síntomas, entonces me dijeron que tengo esto. Sí. Y es como, no lo sé, Rick, ¿dónde está el ojo clínico? Que es justamente lo que un profesional va a evaluar para determinar un diagnóstico. Exactamente. De hecho, esto es un problema demasiado grande que yo visualizo. Sí. Por ejemplo, con incluso amigos que tengo que mencionan, es que es mi déficit de atención, es que es mi TOC, es que es mi problema de tal. O sea, genuinamente, es que seguramente tengo depresión. De verdad, incluso estamos empezando a utilizar esta jerga de diagnósticos como una forma de expresión. Y eso es un problema enorme que justamente las redes sociales están fomentando esto. Tengo tanta gente que me dice, o amigos incluso que me dicen, es que es mi TOC hablando. Dude, eso no es TOC. O sea, eso es, tienes problemas con algún tema en específico, pero no tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Déjate tú de eso. Ok, va, la jerga coloquial para justificarse. Uh-huh. Es que lo hice porque mi TDA. O peor aún, es que no lo hice porque mi TDA. Claro. ¿Sale? Llegué tarde porque en mi TOC de dejar bien cerrado, o sea... Y uno no lo sabe. O sea, primero que nada sí hay que tener mucha cautela porque sí puedo entender que puede ser desde esta parte coloquial, pero ahí sí, mucho cuidado de llevarlo a otros niveles o incluso justificarte en ello. De hecho, hay un dato aquí, dato citado por la JAMA Network Open, que habla de que los videos más populares sobre déficit de atención en TikTok, el 11% de estos solamente contenía información precisa. El 66% de los videos presentaba información engañosa o no respaldada. Imagínate tú que la gran mayoría de los videos que están allá afuera, en TikTok, en Instagram, que tienen información falsa. Y que justamente esto es algo que incluso se ve normalmente en tema de noticias y demás. Eso es lo que jala, eso es lo que llama la falsa información, porque esa información es alarmista, es amarillista. Justamente, y es más, ni siquiera te vayas tan lejos. Cualquier video de nosotros, porque nos ha pasado, uh-huh, que si nada más te topas con el puro reel y no ves el video completo, va a estar descontextualizado. Sí. Y es ahí donde vamos a tener mala interpretación de lo que nosotros queríamos decir. Y nos damos cuenta en los comentarios, definitivamente. Uh-huh. Pero ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar un poquito más este criterio. Puedo entender que te identifiques con algo, pero velo completo. Claro. Ahí al fin y al cabo, infórmate, cuestiona, busca en otros lados, pero si nada más te quedas con la premisa inicial amarillista, pues claro que te vas a identificar inmediatamente. Dato curioso, ¿por qué no somos virales? Porque evitamos hacer eso. Justamente, claro. por eso no monetizamos todavía, claro, de todo esto, justamente, porque es intentar hacerlo lo más ético posible.
Ahí sí. Y tomemos en cuenta, ¿quiénes son las personas que te van a estar vendiendo esto? Claro, van a ser mucho más carismáticas, mucho más agradables visualmente que nosotros en todos los sentidos. Entonces, es ahí donde, ojo, porque es donde tenemos que empezar a hacer una diferenciación. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo te van a decir exactamente lo que quieres escuchar. Por ejemplo, la típica es que si tu pareja si tú estás soñando con que tu pareja te está siendo infiel, entonces seguramente te está siendo infiel. Oh, lo dice en el reel de tal, entonces seguramente es cierto. Entonces lo voy a compartir y le voy a dar like y se va a hacer viral y demás. Y esto es algo que no funciona. Y lo mismo pasa con los videos que tienen que ver sobre temas de psicología. Y ojo, ¿por qué salió esto? ¿De dónde viene la inspiración de este episodio y parte de los problemas que vamos mencionando? Esto tiene mucho que ver con que ha existido prácticamente, vamos a llamarle, una epidemia de autodiagnóstico. Lo hemos visualizado mucho y ya lo comentábamos con amigos, pero también lo hemos visualizado mucho con consultantes e incluso con padres de consultantes. Yo hace no mucho hablaba justamente con una persona que es maestra de kinder, una cosa así, y entonces me mencionaba justamente que tenía mucho miedo de muchos padres, porque muchos padres llegaban preguntándole, oye, ¿qué pasa si mi hijo hace esto? ¿Qué pasa si mi hijo hace aquello? Luego les respondía, pero es que en tal reel, en tal podcast, en tal no sé, comentario dijeron que no era así. Y entonces le mencionaba yo justamente a esta persona, el mayor problema, de hecho, ni siquiera son los padres que son ignorantes sobre lo que está pasando con su hijo. Actualmente tenemos un montón de padres sobreinformados, pero sobreinformados erróneamente. Entonces, básicamente esto lleva a que incluso ya están diagnosticando ellos mismos a sus propios hijos diciendo tiene depresión, tiene ansiedad, tiene problemas. Entonces, uno de los problemas es ese. Tenemos padres que están diagnosticando a sus hijos. Otro de los problemas, tenemos gente que está autodiagnosticándose, ya sea con depresión, ya sea con ansiedad, ya sea con déficit de atención, ya sea con trastorno obsesivo compulsivo como lo es TOC, o ya sea, por ejemplo, con uno de los mayores problemas que estamos teniendo en los temas de pareja, con tema de apego. Ay, está súper de moda, sí. Pero ya duró muchísimo, sí. Muchísimo. La teoría del apego tiene que ver con John Bowlby y básicamente es una teoría que lleva añísimos y que nos habla de estilos de apego en la infancia. Estilo de apego seguro, evitativo, ansioso, desorganizado y que se van transformando eventualmente en estilos de apego como adultos que son seguro, evitativo o ansioso. Entonces, básicamente lo que ocurre es que esto te da un perfil de aproximación hacia cómo la gente se acerca hacia los demás, cómo la gente interactúa entre ellos. Si tienes un estilo de apego seguro, lo más probable es que vas a estar bien con la pareja, vas a tener buenas ideas sobre lo que es el amor romántico, sobre lo que es una relación de pareja, sobre cómo tienes que interactuar con la persona. El estilo de apego evitativo lo que va a hacer es que va a decirte que eres una persona pues que aparenta mucha seguridad, pero que por debajo evita muchísimo el contacto y la conexión con otros. Esta intimidad, exactamente. Entonces normalmente inclusive evita. Son las personas que dicen, no, es que yo soy un espíritu libre y yo no quiero ataduras y demás. Es mucho de este tipo de personas. Y el estilo de apego ansioso es un estilo de apego que, por el contrario, todo el tiempo está mostrando vulnerabilidad y todo el tiempo está mostrando que no se siente del todo bien y necesita de la reafirmación constante de otras personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo esto está súper presente en las redes sociales y entonces tienes al típico charlatán o vendehumo, lo que tú me digas, que te dice, si tú todo el tiempo estás pidiendo la ayuda de tu pareja, seguramente tienes apego ansioso y tienes que trabajarlo. Y entonces tienes a la persona diciendo, tengo apego ansioso, entonces el problema soy yo y entonces el problema no tiene que ver con el otro, o por el contrario. Si tu pareja te dice que
Claro que te quiere, pero por el contrario, te está demostrando que no quiere afecto y que quiere su espacio los fines de semana. Cuidado, porque seguramente tienes a una pareja que tiene estilo habitativo de apego y entonces cuídate porque te va a dañar. Entonces, inclusive empezamos a trabajar con la estigmatización de los estilos de apego cuando para nada fue la intención de este tipo de teorías. Entonces, tenemos padres que están diagnosticando a sus hijos, personas que se están autodiagnosticando y parejas que están diagnosticando a las parejas o autodiagnosticándose y están haciendo un despapalle de sus relaciones. Y entonces, el verdadero problema no es que llegues a tener sospechas o demás, o que puedas encontrar indicadores. El problema es qué estás haciendo con esta información. Porque, órale va, no sé, un ansioso que justamente ve, es que yo tengo estilo de apego ansioso, entonces en lugar de buscar una solución, simplemente se queda con el diagnóstico y así soy. Entro en la justificación, cuando en realidad puede ser que ni siquiera tu estilo de apego sea así. Y este es el problema, que ya nos quedamos como con esta consigna y con esta premisa, y entonces nos empezamos a comportar de una manera muy específica, y entonces que más bien desarrollando ciertas actitudes que me llevan más encaminado hacia un problema relacionado con, cuando en realidad ni siquiera había vela en el entierro. Claro. Es como este efecto placebo que luego pueden llegar a tener algunos medicamentos. Ah, pues como ahí dice que quita el dolor de cabeza, pues ya se me quitó el dolor de cabeza. Sí. Nada más que aquí a la inversa. Como aquí dice que tengo tal, entonces tengo tal. Es como cuando al inicio de Google buscabas cualquier síntoma, cáncer. Y entonces, y todos, no manches, tengo cáncer de cerebro, me voy a morir. Y no necesariamente, es ahí donde, así como ya esta parte de Google, bueno, digo, fue chiste y sobre todo cuando estábamos chiquitos, pero de la misma forma tendría que empezar a pasar con el TikTok, porque ya para todo es donde justamente tenemos algo y nosotros estamos haciendo algo mal, y bueno, y también revisar de qué manera nos comprometemos, porque cada vez es más creciente el número de pacientes que vengo a consulta porque vi esto en redes sociales. A eso que estás mencionando tiene un nombre. Se llama efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Básicamente es la identificación de una característica en un elemento. Traducido a, si yo creo que algo significa algo, entonces lo va a significar. Claro. ¿Qué significa esto? Si yo creo, por ejemplo, que esta agua me va a curar, es probable que inclusive lo termine haciendo porque yo le estoy dando esos beneficios. Por ende, el efecto Pigmalión lo que me dice es yo le estoy atribuyendo una característica. ¿Cómo se identifica esto? O un buen ejemplo para entenderlo. Hubo en algún momento un estudio que trabajó con el efecto Pigmalión. Básicamente lo que se hizo fue una maestra le señaló a un grupo de estudiantes en Estados Unidos y básicamente los dividió por dos grupos, los que tenían ojos claros o azules y los que tenían ojos cafés u oscuros. Básicamente lo que les mencionó fue, las personas que tienen los ojos claros son más inteligentes y las personas que tienen los ojos oscuros son menos inteligentes. Ocupó un par de ejemplos, a uno de los niños le preguntó a qué se dedica tu papá, es gerente de tal, ¿y qué color de ojos tiene tu papá? No, pues que tiene color de ojos azul. Ya ves, porque es inteligente. ¿Tú a qué se dedica tu papá? No, pues que es, no sé, jardinero o intendente, lo que tú me digas. No tiene tan buen puesto. ¿Y qué color de ojos tiene tu papá? No, pues que tiene color de ojos café. Ya ves, es menos inteligente porque tiene color de ojos cafés. Así continuó el experimento hasta que de pronto llegó el momento del recreo. Salen a recreo los niños y lo que pasa es que ellos mismos se segregan. Ellos mismos lo que empezaron a hacer fue señalarse, no puedes jugar con nosotros porque no eres tan inteligente, los niños de color azul decían. Y los otros niños que tenían color de ojos cafés u oscuros decían, sí, no podemos jugar con ellos porque no somos tan inteligentes. Esto es el efecto Pigmalión y es exactamente lo que está pasando en las redes sociales. Te dicen, las cosas son de cierta manera y le crees. Y además, como le crees, se convierte en una realidad. Exactamente. Y ahí te va un dato interesante, porque según una encuesta del Pew Research Center en 2023,
Esta señaló que el 58% de los jóvenes adultos han acudido a redes sociales para información sobre salud mental y solo el 23% verificó que las credenciales fueran reales de dicha fuente. Eso significa lo siguiente: tú estás atribuyéndole ciertas características a los datos que estás escuchando en redes sociales y ni siquiera los estás contradiciendo, estás revisando las credenciales de los mismos. Si te dicen, si tú te sientes de esta manera, entonces tienes apego ansioso, te lo crees, porque resuena de alguna manera contigo. Justo. Y entonces dices, tiene que ser cierto. Entonces, esto es algo demasiado común y es algo que al día de hoy ocurre con las redes sociales y con los gurús y charlatanes de redes sociales, pero antes pasaba con estos retiros de coaches que no tenían nivel en el entierro, que se chutaron un diplomado X de psicología o lo que tú me digas y ya con eso te hacían este tipo de rollos de psicología positiva tóxica de no, tu problema es que estás pensando en negativo, piensa en positivo y ya. O como tipo el Máster Muñoz que decía, ese güey está jodido porque no está aquí. Ya ven, dejen de ser jodidos. Ese tipo de cosas ocurrían antes, porque justamente la gente siempre ha sido manipulable. Somos seres manipulables, desgraciadamente. Y entonces uno de los mayores errores que cometemos es atribuirle a través de este efecto Pigmalión esas características a los datos que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque nos resuena. Y ahí sí, toma en cuenta lo siguiente, porque todo esto es un juego psicológico de venta, al fin y al cabo, desafortunadamente. ¿A qué voy? Estos mensajes es justamente que tengan un poder emocional muy fuerte para que puedan enganchar contigo. Y si a ti te agarran en un momento de vulnerabilidad, porque ojo, muchas de estas cuestiones hay estudios de mercado detrás de todo esto, justamente hay ciencia y bueno, toda esta parte emocional. Si tú haces este engagement con tu cliente a través de la parte emocional, es muy probable que te compre. Claro. Voy a usar un ejemplo. Todas las decisiones son emocionales, todas las decisiones de compra son emocionales. Puedes creer que estás haciendo la decisión más lógica del mundo y al final del día vas a terminar tomando una decisión emocional. Si tú comparas este celular contra este celular, al final del día puede ser lo más lógico que quieras, pero va a terminar siendo emocional. ¿Por qué? Porque me genera conflicto gastar de más o porque me interesa más tener este tipo de tecnología. Si es con un coche, es porque me interesa más tener este tipo de motor o este tipo de línea en el coche. Termina siendo una cuestión de gustos. Las compras prácticamente siempre van a terminar siendo una decisión emocional. Guiño, guiño. Exactamente. Entonces, ahí ten a consideración eso. Si quieres que te compren algo o un regalito, ya sabes, hay que emocionar mucho a la pareja. Justamente. Y a ver, punto importante. No digo que esté mal que tengas este engagement emocional cuando te topas con este tipo de, de reels en TikTok y demás, sino más bien se trata de que seas verdaderamente crítico. No manches, es que me llegó. A ver, por eso están las segundas opiniones. Claro. Y es en donde vamos a encontrar diferentes características justamente de estas personas cuando genuinamente te quieren hacer una venta, sí, versus cuando genuinamente viene información sana y real de por medio. A menos de que, híjole, tengan todas estas habilidades sociales y todo este carisma, un profesional ético lo va a lograr también. No digo que no pase. Claro. Pero el resto, el 90% de las veces, vamos a tener ahí sí esta parte donde toda esta gente que no tiene esta preparación, pues su único objetivo va a ser la venta. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver ahí sí ciertas diferencias entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, con esto que estás mencionando, ten a consideración un punto muy importante. Si tú, por ejemplo, ves un reel o algo similar que digas, me cuadra, me checa, sí, efectivamente, revísalo en otras pestañas, en otros apartados de, a lo mejor, algún tipo de revista o algo similar, que la información termine cuadrando, eso por un lado. Segundo, si de alguna manera te lo está diciendo a lo mejor un coach o algo similar que está esperando que compres un taller o un curso o lo que tú me digas, ahí también viene un punto muy importante, porque algo que tenemos que tomar a consideración es qué tanto interesa o importa más la venta a realmente mi bienestar. Esto es visualizado, por ejemplo, con gente que todo el tiempo tiene el mismo speech de venta, todo el tiempo.
por ejemplo, este tipo de gurús que te están diciendo, no, es que tienes que aprender a ver la vida de mejor manera, por eso revisa mi curso de 5 días para ver la vida de mejor manera. Entonces le dices, ok, ¿qué es lo que voy a ver? Tú vas a ver la vida de mejor manera si tú revisas este curso. Ok, pero tengo este tipo de problemas. Es que tu problema es que no ves la vida de mejor manera. Todo el tiempo es el mismo discurso, ¿vale? Si tú estás encontrándote con un profesional o con un coach o con quien tú me digas que en teoría te va a ayudar y todo el tiempo te vas dando cuenta de que trae ya el mismo speech y no sale del mismo speech, cuidado porque estás hablando con un charlatán. 1. 2, si tú vas visualizando que todo el tiempo lo que quiere hacer es la venta, es como de, sí, pero es que necesito que compres el curso, sí, pero es que necesito que vengas al taller, sí, pero es que necesito que a fuerzas compres, eso también va a ser otro de los factores que te va a indicar que estás lidiando contra una persona que no quiere ver tu interés, no quiere ver por ti, quiere ver por la venta. Y eso es un cáncer, muy honestamente, en todo este tipo de reels y de, pues ahora sí que contenido que está en redes sociales. Ahí más bien el gancho va a ser, o te enfocas en el proceso o te enfocas en la cura. Y obviamente, ¿cuál nos va a gustar más? El de la cura. Sí. Sin embargo, el hecho de que la cura sea el centro de todo es ahí donde, pues bueno, ya tienes tu engagement emocional. Sin embargo, puede ser que te estén vendiendo humo. Otro punto muy importante y sobre todo en temas de salud mental, que es en donde nos estamos súper mega diagnosticando a todo lo que da, va a ser el hecho de que nosotros como psicólogos, un profesional no te va a hacer la chamba. De hecho, por eso a mucha gente no le gusta y no termina de entender la psicología. Claro, es que en el curso, pues me dijeron de que lo lograba en 5 sesiones. O sea, sí, pero es que no funciona como tal y tú traes estos antecedentes. Aparte, estamos hablando de cursos estandarizados y no personalizados. Cuestiones que, pues nosotros, cada paciente es un tratamiento completamente distinto y adaptado a ese paciente, lo cual lo hace más complejo y también, siendo muy honestos, también más caro en ocasiones. Totalmente. Y además hay que tener a consideración algo. Si tú estás yendo, por ejemplo, con un terapeuta, con un psicólogo y a fuerzas le quieres sacar un diagnóstico y te dice, es que no realmente va con un diagnóstico y eso te está frustrando, aguas ahí porque no todo necesita un diagnóstico. Cuidado con este tema de a fuerzas querer tener un diagnóstico para todo. No todo lo necesita, no todo lo requiere y muchas veces termina siendo contraproducente. Yo te lo puedo decir, yo como terapeuta hay veces en las cuales incluso podría llegar a revisar cierto tema de diagnóstico, pero sé que va a ser contraproducente para el proceso, porque a lo mejor la persona lo va a utilizar como estos famosos estandartes que hemos hablado en su momento, y si yo le digo, pues resulta ser que tienes, no sé, algo como un déficit de atención o una depresión leve o algo similar, es como ok, entonces como tengo depresión ya no necesito activarme y querer salir de la casa porque tengo depresión. No. Esto no significa que no haya un diagnóstico que no se trabaje. Ojo, es ok, me estás dando rasgos, me estás dando tendencias, me estás dando como pues ahora sí que vistas a que hay más probabilidad de que haya este diagnóstico. Tenemos que seguir corroborando y revisando, pero te necesito aquí para trabajarlo. Es saberlo manejar también. De hecho, esa es parte del ojo clínico, porque si yo veo a un paciente sumamente ansioso y sugestionable, es ahí donde muy probablemente me voy a reservar el diagnóstico para mí, pero efectivamente, sí, pero tiene rasgos de tal, pero vamos a ir trabajando rasguito por rasguito sin mayor inconveniente, porque si no, yo logro una predisposición brutal. Sin embargo, y donde también, dependiendo del perfil del paciente, hasta me ha tocado ver casos en donde, ok, ya que tiene un diagnóstico, es como, ahí claro, sí. Y eso es un alivio. Y ahí sí lo das literal en ese momento. Y no pasa ya nada. Ya trabajaste, ya revisaste alguna prueba, algún test, la observación, la clínica y dices, no, sí, tú vas por este lado. Y de hecho suelen ser pacientes que en muchas ocasiones vienen batallando muchísimo con algún punto y es donde ellos se sienten el problema. Sin embargo, cuando les explicas de dónde viene todo su malestar y que no se lo están inventando, como suele ocurrir en muchos casos, es donde dicen, no puede ser, ok, qué alivio, no soy yo si hay un diagnóstico. Sin embargo, ahí es donde justamente también con ellos se trabaja el hecho de tener cuidado con ese diagnóstico y que no se justifiquen en ese diagnóstico. No, porque no significa que no van a tener que hacer chamba. En temas de salud, incluso hablando que ya temas de alguna enfermedad física,
justamente me tocó trabajar con niños con ciertas enfermedades y entonces era el cuidar mucho que no se colgaran de ello. Entonces, eso es algo que nosotros intentamos evitar a toda costa, a menos de que sea necesario. Exactamente. Ojo, esto no significa no dar un diagnóstico. Esto significa saber cómo, cuándo y dónde dar el diagnóstico. Exactamente. Porque hay ocasiones en las cuales, regreso al punto, de brindarlo se vuelve una herramienta para que tu consultante no vuelva más al consultorio, para que no quiera trabajar nada, porque como ya tengo un diagnóstico, entonces ya me dijeron que tengo depresión, ya me dijeron que tengo ansiedad. Los demás se tienen que fregar porque ya lo tengo. Entonces es bien complejo en ese sentido. O por el contrario, también unos perfiles que es que me dijo el psicólogo y se tiene que hacer. Exacto. Ese tipo de perfiles es como con pincitas también, porque suele haber esta tendencia. Recordemos que no te estoy diagnosticando, estoy haciendo una observación general, y para que puedas apreciar esta parte por completo acuda con su profesional más de salud más cercano. Exactamente. Por esa misma razón hay que tener a consideración también otro de los factores a evitar en redes sociales, y es, por ejemplo, también esta cultura de como la positividad tóxica. Justo. Por ejemplo, este perfil de personas que todo el tiempo te está diciendo es que lo único que tienes que hacer es vibrar alto, o por el contrario te dice, no, pues es que el problema eres tú, porque no estás pensando positivo o no estás pensando bonito. Este perfil de personas también, así como lo estamos mencionando ahorita con respecto al tema de diagnóstico, lo que terminan haciendo es que terminan autodiagnosticándose con N cantidad de problemas. Es más, incluso literal ha llegado a consulta gente que me dice, es que creo que tengo un diagnóstico narcisista porque no logro solucionar y siempre quiero que las cosas sean de cierta manera y demás. Y es como de... Eso no es. Sí, justamente cuando me lo empiezan a decir es, no sé qué haya, pero exactamente eso que me acabas de decir no lo es. Justo. Porque si realmente tuvieras tanto esa duda, no tendrías ese diagnóstico en específico. Entonces, justamente en este tipo de casos tenemos que tener muchísimo cuidado, porque se termina revictimizando y estigmatizando cada persona con cada reel que ve, donde dice, yo tengo eso, entonces el problema soy yo. O incluso saboteando su vida personal. Me ha tocado muchas veces ver es que con mi pareja iba bien, pero me topé con el reel que decía que si no, yo iba a ser mala persona o no iba a ser una mujer empoderada, entonces pues ya mejor bye, ¿no? Sí. Entonces, ojo, porque te puede llegar a generar también este tipo de ansiedad. Recordemos aquí, y ahí sí con este tema de esta positividad tóxica, recordemos que es como culparnos a nosotros mismos. Y eso sí, una positividad tóxica, ojo, me puede llevar a una negación de la realidad y me puede llevar incluso a depresión y ansiedad. Porque entonces es donde yo estoy constantemente, como yo soy el problema, entonces yo no lo hago bien, me siento mal, cuando lo tengo que hacer me da ansiedad, y es ahí donde nos empezamos a ciclar. Exacto. Y esta insatisfacción constante. Por eso, en este tipo de pacientes luego, porque si me han tocado varios, es como, es que no es eso. Es esto, no es que lo pienses así, es que tienes esto y esto y esto. Ah, ok. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado, o incluso que el entorno no lo señale. Digo, ahí hay que revisar qué tipo de entorno social o familiar estamos hablando, claro, porque si no también puede ser una herramienta en contra de la persona en ocasiones. Entonces, ojo, no está mal que revises podcasts sobre psicología, que revises literatura, que revises libros, etcétera. Ese no es el problema. El problema muchas veces es que uno se autodiagnostica con ello sin tener realmente el ojo clínico de un profesional para decirnos, ¿realmente estás viviendo esto o tienes este diagnóstico o no lo tienes? Y terminamos creyéndonos una falsedad como una verdad. Entonces, en ese sentido, sobre todo, lo importante en este tipo de casos es que comiences a no creerte todo lo que ves, número 1, en TikTok o en Instagram. Número 2, que empieces a revisar las credenciales. Tercero, si te vas dando cuenta de que el discurso en los reels que estás escuchando es sobre todo de tú estás mal, tú estás equivocándote porque no estás vibrando alto, aguas ahí, empieza a salirte de este tipo de contenido. Y también en ese sentido, busca, en dado caso, si ya estás tan desesperado y crees que algo tienes, sí,
Ve y busca a un profesional de salud mental para que efectivamente te vaya orientando y te vaya ayudando a identificar si realmente tienes un diagnóstico o no. Entonces, eso es un punto súper importante, porque realmente el autodiagnóstico, ya sea en términos médicos o en nuestro caso, ya sea en términos psicológicos, está siendo una epidemia demasiado grande. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en el tema médico tenemos esto que está saliendo tanto de la posterior crisis de los antibióticos? Claro. De la gente se está autodiagnosticando tanto en el tema médico, que se está autodiagnosticando con antibióticos, que está reforzando que las bacterias puedan con los antibióticos, y esto va a ser un problema a futuro. Ya si es no en realidad. Sí, bueno, un problema mayor a futuro que se tiene que trabajar. Lo mismo está ocurriendo con el tema de salud mental, porque la gente dice, bueno, tengo depresión, pero ni siquiera voy con un psicólogo, y eso es lo peor de todo. Ni siquiera voy con un psicólogo. Aquí dice que piense bonito y me pare y lo haga, y claro, ya lo intenté y no pude, me voy a sentir peor. Y mi tía dice que yo haga tal, y mi tío dice que me pare de cabeza, o mi tía, dicen que soy flojo, y entonces la solución está en ponerme a chambear, o ya me ofrecieron el curso de 5 días para ser feliz, y entonces lo voy a tomar. No, si tú tienes un tema médico, ve con el doctor. Si tú tienes un tema nutricional, ve con el nutriólogo. Si tú tienes un tema de salud mental, ve con el psicólogo. Incluso yo normalmente menciono ve con el psicólogo antes de ir con el psiquiatra, porque el psiquiatra muchas veces, y esto, ojo, incluso muchos psiquiatras desgraciadamente, lo que terminan haciendo es medicarte desde la primera vez que los ves, sin siquiera tener un apoyo o una constatación de un terapeuta o de un psicólogo. O déjate de la constatación, o sea, sin que terminen de verificar síntomas. Exactamente. Más que nada, es como, esto tiene tendencia a, sí. Entonces pues ahí va pastillita, cuando esto pues en realidad es mucho más delicado. Exactamente. Un buen psiquiatra, y sí, me ha tocado ver a varios, no, me evaluó, me dijo tal, no, que no me mandó nada. Me dijo que lo revisara mejor acá, si continúa, que yo regrese. Ah, perfecto, porque no digo que no los haya. Pero estrellita para ese psiquiatra. Sí, justo, hay varios. Sí. Y justamente, bueno, lo mismo con el tema de la evaluación psicológica. Es donde tenemos que constatar a lo largo se da una primera impresión, y algo ahí sí es donde necesitamos corroborar, y es de donde viene una evaluación. Porque el ojo clínico siempre está, obviamente, digo, ya con la experiencia ya uno se va dando cuenta y ya sabemos hacia dónde va, pero nunca está de más corroborar por cualquier cosa. Exactamente. Recuerda, un video de 30 segundos nunca va a sustituir una terapia de 50 minutos. Entonces, no te autodiagnostiques con videos de 30 segundos o 1 minuto, ¿vale? Ahora, si tú tienes este tema, si tú tienes esta dificultad, recuerda, busca a un profesional de salud mental. Vale 1000 veces más la pena a que ahora te empieces a dar en la cabeza porque los psicólogos dijeron que tal. Entonces, no caigamos en ese punto. Y también nos gustaría que nos fueras poniendo en la cajita de comentarios cuál ha sido tu experiencia, cuál ha sido tu dificultad con respecto a este tipo de temas, o si tú conoces a una persona que está viviendo una situación así o que vive en este tipo de diagnósticos o autodiagnósticos. Recuerda que si nos estás escuchando desde Spotify, tienes que compartirle este video a alguna persona que lo necesite, y si nos estás escuchando desde YouTube, entonces recuerda darle like, compartir, tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.